Pienso en las raíces que tienen todas las cosas. Pienso en la huaca que vamos formando con el tiempo. Pienso en la forma de morir y en que nos entierran con nuestros propios tesoros, igual que a los indios, en vez de ollitas de barro y adornos de oro, nos vamos con los deseos y las angustias, lo único propio, lo único nuestro, lo único que nos perfiló como hombres. Memorias de un hombre palabra, Editorial Costa Rica, 1976, escrito por Carmen Naranjo Coto. Gracias por estar con nosotros. Esto es Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Para conversar sobre esta extraordinaria figura de Carmen Naranjo, sobre su trascendencia cultural, política, universal en nuestro país, tenemos como invitada muy especial a Virginia Borlós, presidenta de la Fundación Carmen Naranjo. Gracias, Virginia, por estar con nosotros para hablar de esta gran figura en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Muchísimas gracias a ustedes, más bien, por esta invitación tan especial. Realmente es un honor para mí estar en esta benemérita institución con la que me ligan tantas cosas buenas, importantes de la vida. Y bueno, coincidencias, armonías silenciosas, diría Kandinsky, en relación con el nombre de este programa. De Páginas Vivas, Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Conversaciones de ayer, hoy y siempre, que coincide precisamente con la tesis de maestría en literatura latinoamericana que presenté en la Universidad de Costa Rica y que lleva por nombre Bovarismo, ayer, hoy y siempre. Y la coincidencia más armoniosa realmente es la de contarles que precisamente es esa tesis la que me lleva a mí a establecer una relación maravillosa de amistad imperecedera, imponderable y absolutamente extraordinaria, especialmente para mí. Fui la más privilegiada en ese sentido, con esta gran mujer, con esta gran servidora pública, con esta gran escritora y artista, creadora, como digo en el libro que escribiré, en el ensayo que escribiré posteriormente sobre ella, Carmen Naranjo, una metáfora viviente, para mí una verdadera creadora de significados. Escritora, docente, estudiosa, sensible, Virginia Borlós tiene una amplia trayectoria en la educación y en las letras costarricenses, también en el francés. Pero hablamos de bovarismo, Madame Bovary. ¿Cómo lleva Madame Bovary a Virginia Borlós a Carmen Naranjo? Volvemos a esas coincidencias extrañas y a la vez mágicas de la vida, ¿verdad? Cuando estaba haciendo la investigación, Marta Sancho de Barquero era en ese momento la bibliotecaria de la biblioteca de la Universidad de Costa Rica, de la Carlos Monge Alfaro. Así es. Y por supuesto me permitía llevarme la cantidad de libros que necesitara, porque con toda la confianza y toda la tranquilidad de que volverían a su sitio sanos y salvos, ¿verdad? De manera que éramos amigas y me conocía muy bien y sabía cuál era mi interés en los libros y que estaba realizando esta tesis. Ella formaba parte del taller literario de Carmen Naranjo, de los talleres que Carmen animó por muchos años, Muchísimo primero tiempo. en la Universidad de Costa Rica, en talleres, en cursos libres, después en Educa tuvo también, en el Farolito, en fin, en ese momento, en los albores del milenio, prácticamente al iniciar, fue en el 99,
al iniciar en 1999, ¿verdad? Esta gran amiga, como te repito, formaba Sí, parte claro. del taller Desde Carmen. que en ese momento se desarrollaba se reunían pues en el Museo de Arte Costarricense. Así es. Y Carmen, entre lo que estaba comentando, lo que estaba disertando a sus talleristas, ¿verdad? Por alguna razón salió el tema de la evasión de la realidad. Alguien debe haberle preguntado si la escritura era una manera de evadir la realidad y que, bueno, ella dijo que de ninguna manera, que me contaba después Marta, que en realidad ella no creía en eso de, por ejemplo, de Madame Bovary, que evadía la realidad y que por esa razón o de esa manera la había presentado Gustave Flaubert como una mujer que evadía la realidad, pero que la realidad no se evade, que ese personaje para ella no era tan fuerte en ese sentido como representativo de la mujer, porque la realidad no hay que evadirla. Entonces mi amiga Marta levantó la manita, como decíamos en el colegio, y le dijo, ¿sabes algo, Carmen? Pues yo no sé qué decirte de esto de evadir la realidad y de que Madame Bovary no sea tan importante, porque tengo una amiga que acaba de presentar una tesis sobre bovarismo ayer, hoy y siempre. Ahí viene la Ahí viene coincidencia. la coincidencia interesantísima, ¿verdad? Y también la semillita, el que brota, que hace que brote luego, esa gran amistad que me unió a Carmen Naranjo en sus últimos 12 años de vida. Desafortunadamente, fue la última etapa de su vida. Claro, porque Carmen Naranjo le pidió a Marta que le dijera a Virginia Borlós que les fuera a hablar en el taller de Madame Bovary y del bovarismo. Efectivamente. Pero hay algo que no te he contado y es que al final del taller de ese día, Carmen era de una suspicacia y de una imaginación, como sabemos, ¿verdad? Pero además de una inteligencia intuitiva impresionante, le pidió a Marta de Barquero que cuando cumplía años, estaban en marzo, y cuando cumplía años esta amiga tuya, Vicky Borlos. Y Marta le dijo, en abril. ¿Y sabes la fecha? Le dijo. Y le dijo, sí, el 5 de abril cumpleaños ella. Es que es muy amiga mía, la conozco muy bien. Bueno, el 5 de abril, no sé cuánto tiempo después de ese taller literario, si sería un mes o menos de un mes. Semanas. Sí, semanas, en fin. Recibo una llamada en mi casa y coincidencias de la vida, estaba yo en la casa, no estaba en la universidad, no estaba, en fin, fuera de casa, y oigo una voz grave a través del hilo telefónico que me dice, Virginia Borlós. Y le respondí, sí, con ella habla. Y me dice, le habla Carmen Naranjo. Como Marta me había explicado, me había dicho que había ocurrido este pequeño acontecimiento, yo estuve un poquito preparada, pero sumamente sorprendida. Y me dice, la llamo porque hoy es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Qué belleza. Y porque le dije a Marta que quiero que usted venga al taller literario a hablarnos de Madame Bovary. Qué belleza. Realmente ese fue, bueno, como digo yo, esas coincidencias mágicas de la vida que hicieron que me acercara yo, que tuviera el privilegio de acercarme a esta mujer maravillosa, excepcional, generosa, gran amiga, de la que conservo
muchas de las dedicatorias en mis libros, en los libros que me regaló, no todos, porque otros los he tenido que conseguir en el Erial y en librerías viejas porque ya no los encontraban, etcétera. Ese es parte del trabajo que estamos haciendo ahora desde la Fundación con el CIBDI, con la Biblioteca Nacional, con mucha gente que está colaborando en esto. Y bueno, y estas voces en el tiempo, como le llamo yo, a uno de los últimos artículos que escribí sobre Carmen Naranjo en la revista Escena de la Universidad de Costa Rica de Artes, y que precisamente es lo que hace que esas coincidencias que nos encontremos y que sea yo actora, Sí. agente, Ujú. ¿verdad? Ajá. Ahí, pequeñita, en el final de la vida, en esos años del final de la vida de Carmen, pero que me llevaron a escribir. Ella, después de que pasó mi intervención y conté por qué y cómo, cuál era mi tesis, en mi tesis precisamente yo me atrevo a comparar la evasión de la realidad de Emma Bovary con la evasión de la realidad de Don Quijote. Y ahí digo, yo lo percibo exactamente de la misma manera. Es una forma de evadir la realidad, de darle cabida a la imaginación para soportar la existencia, como decía Gustave Flaubert, el autor de Madame Bovary. Claro. Porque decía algo lindísimo y creo que Carmen le encantó en esa pequeñita disertación que hice yo a su solicitud. Precisamente, Flaubert decía que la única forma de soportar la existencia es sumergirse en la literatura como en una orgía perpetua. De ahí toma Vargas Llosa precisamente el nombre de su ensayo, muy conocido, y que yo trabajo también, por supuesto, leo y trabajo bastante para mi libro Madame Bovary soy yo, que Carmen me apoya y me ayuda. Ella me dice, esa tesis no se puede quedar en una gaveta de la universidad, porque ahí se llenan de polilla. Qué interesante. Tenemos que trabajarla, quitarle lo cuadrado de tesis y hacer de esto un ensayo. Ese ensayo, además, por eso el espíritu de Carmen está aquí, está con nosotros, está conmigo y ha estado siempre, está en estas páginas vivas, efectivamente, porque ese ensayo que trabajé con ella, yendo todas las semanas a su casa en Cariari. En ese tiempo todavía estaba en Cariari, se iba solo los fines de semana, larguitos algunas veces, otras veces los hacía más cortos, pero todavía estaba en Cariari. Y ahí, mínimo una vez por semana, algunas veces dos, corregíamos, quitábamos cosas de la tesis. Me dijo, hay que agregarle por lo menos un capítulo sobre la influencia de la cultura francesa en Costa Rica. Y porque además en esa tesis yo hago una relación con las Madamas Bovary, un ensayito corto de Carmen Lira que se llama Las Madamas Bovary, y con una novela de Genaro Cardona que se llama El Primo y que tiene la misma estructura, el mismo esquema de Madame Bovary, pero en masculino. El que se suicida es un hombre. Entonces, en realidad, ella todo eso lo ve, hay una relación con la literatura latinoamericana, porque yo estoy haciendo una tesis de posgrado en literatura latinoamericana y lógicamente, especialmente literatura costarricense, y ahí esa relación en la que ella ve como realmente valiosa para dar a conocer esa percepción que hago yo, o esa recepción que hago de la evasión como algo similar entre el Quijote y Emma Bovary. Es decir, que de una inicial discrepancia nace una alianza
una sociedad de afecto, de letras y de Exactamente. inspiración en el marco de la realidad. Así es, así es. ¿Qué nos puedes explicar de Carmen Naranjo desde la perspectiva del ser humano cotidiano que tuvimos algunos o muy pocos la oportunidad de conversar alguna vez con ella o de tratarla en lo cotidiano? Muy pocas personas tuvieron ese privilegio, pero ¿qué te llamaba la atención de su forma de ser? Bueno, es una sensación muy ambigua. Al principio, la admiración es tan grande, ¿verdad? Y el, el privilegio que se siente de ser tratado de tú a tú, porque para comenzar me decía, no me diga, Vicky, no me diga doña Carmen, no soy doña, De muy Carmen. importante. Y a mí Vicky y Carmen y bueno, Ligia Barbosa, la hermana de Mireya Barbosa, que entró al taller literario. Bueno, por supuesto no he mencionado que a partir de ahí estuve invitada a formar parte del taller literario y fui asidua tallerista de Carmen. Luego el taller se convirtió en un taller itinerante, ¿verdad? Porque íbamos como a las diferentes casas de las integrantes del taller. Pero bueno, a la pregunta o a lo que estamos refiriéndonos en relación con ese diario vivir, bueno, no es que la viera todos los días, pero la veía con mucha frecuencia. Y al principio, repito, hay algo de esto es como imposible, ¿verdad? Esto como que sería como que Flaubert apareciera de nuevo en mi vida y yo pudiera verlo y tocarlo, ¿verdad? Era algo así como, porque bueno, yo había trabajado muchísimo la obra de Flaubert, había leído sus libros y para mí es uno de los escritores, lógicamente, sí trabajé sobre él, eh, que, que me inspiraban muchísimas cosas maravillosas. Entonces, conocer a Carmen lo puse como al mismo nivel, era el privilegio de estar a la par de esa creadora, de esa mujer con una imaginación, pero de una omnipresencia, ¿verdad? Una cuestión, ella, de una observación cotidiana, de una fisga, ¿verdad? Tan fina que se le notaba, aunque fuéramos a dar un paseíto por la finca de Olo, en todo, la hormiguita que pasaba por ahí, el animalito, la hoja que estaba brotando de algún árbol, todo lo observaba, todo lo veía. Eso se siente y realmente pone la piel así como erizada cuando escuchamos, por ejemplo, su poema en Olo, la lluvia huele, sabe, siente, etcétera. Una cosa así. No es exactamente el título, pero es un La poema a lluvia Olo. huele, sabe, siente. Estamos Exacto. con Virginia Borlós en Páginas Vivas. Virginia Borlós, presidenta de la Fundación Carmen Naranjo, hablando de la vida de Carmen Naranjo, de la relación con Virginia Borlós, de esa gran amistad de Madame Bovary también, y en general de las páginas vivas que disfrutamos y que compartimos con ustedes desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Una pausa y ya volvemos. Usuarios nacionales y del mundo entero pueden accesar miles y miles de documentos de Costa Rica desde el portal de Sinavi, www.sinavi.go.cr. Hoy, la Biblioteca Nacional reitera su compromiso de continuar con la actualización y el desarrollo de sus servicios. Seguimos recopilando, conservando y difundiendo el patrimonio nacional. Continuamos en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Estamos y siempre insistimos en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Precisamente, Virginia, porque en estas páginas, en estos empastados de periódicos aparentemente antiguos o viejos, en realidad hay vida cada vez
que se abre, Así es. que se abre un empastado de estos. En esa investigación que has llevado a cabo precisamente de los periódicos y de la vida de Carmen Naranjo Coto en sus distintas dimensiones, ¿qué te ha motivado para darle un derrotero a la Fundación Carmen Naranjo? No solo como metáfora viviente, que es el título de tu libro, y que puedes hablarnos un poquito del libro, y luego justamente cómo se mantiene la esencia, el espíritu, la invocación de Carmen Naranjo en la Fundación. Bueno, precisamente pasar de ser investigadora para artículos y para cosas más pequeñas, una novela corta por aquí, poesía por allá, a pasar a escribir un ensayo como el que escribí con el apoyo de Carmen Naranjo, Madame Bovary soy yo, y que me valió posteriormente incluso las palmas académicas del gobierno francés por la trayectoria no solo en la enseñanza del francés, Ajá. en Costa Rica, desde secundaria, posteriormente en la Alianza Francesa y luego en la Universidad de Costa Rica, también en la Nacional trabajé, sino que me llevaron a esta amistad de la que hablábamos, tan maravillosa con Carmen, y a hubo una gran empatía, un gran entendimiento, nos entendimos realmente de manera muy, muy particular, además de que, como dije hace un ratito, coincidí en la entrada mía al taller literario con Carmen, coincidió con la entrada de Ligia Barbosa, que es la hermana de Mireya Barbosa, la gran bailarina que introdujo la danza moderna en Costa Rica y, en fin, también benemérita de la patria como Carmen al mismo tiempo, en el mismo momento, claro, el año pasado, sí. Etcétera. Y Ligia y yo también entablamos una gran amistad. Yo no conocía a Mireya, acababa de morir, creo, o estaba muy enferma en ese momento. Murió muy joven. Sí, ¿verdad? Murió muy joven. Y entonces cuando salíamos del taller yo me llevaba a Ligia y la dejaba en Barrio Luján en su casa. Y de ahí nació una gran amistad, además de que supe que, bueno, que Carmen y Mireya también habían tenido una gran amistad, que Carmen había escrito las coreografías de Simón el Loco y de muchas otras para Mireya, etc. Y bueno, la amistad entre Ligia y yo pues se consolidó con el tiempo y juntas pues íbamos mucho donde Carmen, fuimos yo creo que de las amigas y talleristas y las personas que quisieron y admiraron a Carmen, fuimos las que más la frecuentamos, por lo menos una vez cada 15 días íbamos a Olo, etc. Pero entonces... perdón, Olo es... Olo es la finca en Tambor de Alajuela donde Carmen... pasaba, pues, sí, ella pasaba, ya desde muchos años antes, cuando eso no la conocía, ella se iba mucho a esta finca, los fines de semana, etcétera, pero a partir de cierto momento, que creo que fue por los años más o menos en que yo la conocí, se fue definitivamente ya para los años, sí. Para cuando el 2000, ya dejó la vida sí. en la administración pública, exacto. en la Sí, ya cuando eso, ya ella no estaba en ninguna, hacía claro. Muchos años, pero se fue definitivamente a vivir a Olo cerca del 2000, ¿verdad? En esos años, después del 95, sí. Así, en forma definitiva. Creo yo, repito, en ese tiempo no la conocía, pero yo la visité a partir de esos años en Olo también, primero en Ciudad Cariari, después para lo del trabajo y después en Olo. Entonces íbamos mucho, etc. En realidad yo ahí cada vez más, a partir ya de ese trabajo del ensayo que se publicó como ensayo, ella estuvo incluso en la entrega en la Embajada de Francia, en la entrega de las palmas académicas en ese momento, muy orgullosa porque había contribuido. Las palmas académicas del gobierno francés, es una distinción que da, una condecoración que da el gobierno francés por una trayectoria dedicada a la proyección de la cultura, la lengua y la cultura francesa. Claro. Y que ese libro vino a visualizar de manera
muy, muy importante, incluso fue auspiciado por la Embajada de Francia. La publicación fue auspiciada por la Embajada de Francia. Entonces Carmen estaba muy orgullosa porque además ella hace el prólogo de ese libro, ¿verdad? Sí. Entonces, por supuesto comprenderán que no solo por el taller literario y lo que aprendíamos en el taller literario y el privilegio de estar cerca de Carmen, sino por empatía y un gran cariño que se estableció entre nosotras, pues comencé a leer más y más sobre Carmen Naranjo. Y también la propuse en la Escuela de Lenguas Modernas con una gran dicha de tener en ese momento a un director muy receptivo para este tipo de cosas, y la propuse para el doctorado honoris causa de la Universidad de Costa Rica, que al final, sin haberlo presentido yo, me tocó recibirlo porque en ese momento ella recibirlo en su nombre, un año después, creo. Yo la propuse en el 2004, creo que lo recibió por ahí en el 2006, me parece. Y resulta que lo recibí porque ella estaba enferma. Entonces, cada vez era mayor, digamos, el ligamen, ¿verdad? Esa empatía, esa unión, ese compartir con ella. Ligia y yo los sábados nos llevábamos una canasta con el almuerzo para compartirlo con ella y que nadie se preocupara, las personas que la acompañaban o la cuidaban, pues la apoyaban allá, no tuvieran que preocuparse, y nos íbamos a almorzar con ella y a pasar con ella, y en fin, cosas así. Entonces, por supuesto, yo comencé a leer toda su obra. E incluso propuse un trabajo de investigación en la Universidad de Costa Rica, interdisciplinario, puesto que siempre estaba dentro de las letras, aunque lo mío fuera francés, que tuviera que ver con Carmen Naranjo. Y escribí de nuevo. Yo no había podido terminar, hice los cursos de doctorado y no los había podido terminar por cuestiones familiares, que tuvimos que regresar antes de tiempo. Y entonces lo propuse para incluso irme a hacer la tesis sobre Carmen Naranjo a la Universidad de Montpellier. Resultó que fue aceptada, el proyecto fue aceptado, pero por esas cosas de la vida y esas coincidencias, fue en el 2004, resultó que tuve que volverme, fui y me instalé en Montpellier, etc. Ya conociendo mucho más la obra de Carmen, sí, habiendo leído, investigado sobre ella, leído prácticamente todo lo que había publicado en relación con novela, cuento, poesía, claro, ensayo, ¿verdad? Y mucho, por supuesto, de la crítica, la recepción en general, etc. Por cuestiones familiares de una hija que en ese momento estaba con problemas de salud, me tuve que devolver y no regresé. Tuve que hacer venir las cosas sin pasajero, como dicen, ¿verdad? Sí. En francés se dice no, passage non accompagné, sin compañía el pasaje, ¿verdad? Entonces me devolví y me quedé con la idea, por supuesto, de que todo lo trabajado y todo lo estudiado y todo lo investigado sobre Carmen no se iba a quedar, como decía ella, en la gaveta, ¿verdad? Y entonces de ahí surge este libro que se llama Carmen Naranjo, una metáfora viviente. Pero ¿a qué voy con esto? Bueno, al interés que ella siente, al amor que ella siente, que le pongo a lo que ella escribe, comento cosas con ella, le pregunto cosas, en fin, hay una verdadera comunicación, interrelación que va más allá de una amistad cotidiana o de una amistad de visita era un interés mayor, y ella eso bueno, eso la lleva, bueno, se publica este libro en el 2009, Carmen Naranjo, una metáfora viviente, del que ella se siente muy, muy feliz por creo que sin falsas modestias, con el valor que tenga el libro en sí, es un ensayo corto,
va acompañado de una sinopsis en español de las obras publicadas de Carmen hasta ese momento. Y esa sinopsis pudimos publicarla también en la Escuela de Lenguas Modernas, en la revista que ya estaba indexada, ¿verdad? Y en inglés y en francés. Yo la traduzco al francés, una compañera, una colega la traduce al inglés, y entonces conocer eso para Carmen, saber eso, fue en el 2009, fue algo realmente extraordinario para ella, porque con aquella intuición y aquella inteligencia de Carmen, sin hablar en ese entonces de la nube, como se habla ahora, ella me dijo: Vicky, has llevado mi obra a las nubes, con eso que llaman ahora de indexado y de internet y esas cosas. Qué interesante. Me parece tan interesante. Claro. Y esto está relacionado, lógicamente, con el hecho de que ella decida todo esto, todo lo que conversamos, y hay mucho más y muchas anécdotas, sí, pero bueno, un poco difícil de abarcarlo todo, está relacionado con el hecho de que ella, cuando habla de cuando deja su fundación, que ya la tenía pues elaborada desde años antes, pero cuando ya deja sus cosas porque tal vez se siente un poco más enferma o un poco más débil, no sé, por las razones que sean, estamos hablando de 2009, 2010, sí, y muere en el 2012. Así ¿verdad? Es, falleció, bueno, vale mencionar que Carmen Naranjo nació el 30 de enero de 1928 y falleció el 4 de enero, también en enero del año 2012. Quiere decir muy cerca ya de su muerte. En su final ella comprendió que eso de la obra en las nubes era una trascendencia y asegurar para la posteridad que la inspiración, la vena artística, literaria, la dimensión humana de Carmen Naranjo está asegurada. Exactamente. Y lo que es muy interesante es que en su testamento pues deja claramente estipulado las personas que se harían, que ella no se designa, porque la fundadora no designa, sino que nombra y esas personas aceptan o no. Entonces ella dice, en caso, no lo escribe, pero se lo dice a las personas que ella nombra, les dice, en caso de que ustedes no puedan, tres personas, tres amigas de ella muy cercanas, ¿verdad? Sí. Y afectivamente muy importantes para ella, les dice, en caso de que ustedes no puedan, ahí está Vicky Borlós. Yo estoy segura que ella aceptaría si ustedes no pudieran. Efectivamente, de las tres personas, ninguna pudo sí, efectivamente, sí, por diversas razones. Sí, claro. Respetables. Y efectivamente, todas muy respetables, pero no pudieron. Y me llaman, ahí es donde me llaman a mí para la fundación, no necesariamente para presidirla. Resulté ser la presidenta porque, bueno, éramos tres personas. Yo pues pedí el auxilio de las talleristas, de las personas talleristas, pero ya eran momentos en que muchas no podían por diversas razones también, todas muy respetables, y una de ellas, Alejandrina Gutiérrez Ortega, fue la que dijo, bueno, por ayudar y por lealtad y por todo. Ella también tenía su empresa familiar y cada quien tenía sus cosas. Sus obligaciones. Así es, sus obligaciones, sobre todo ya en edades maduras, ¿verdad? Donde no necesariamente la gente está únicamente jubilada y descansando, ¿verdad? Así es. No necesariamente, vienen nietos, vienen nietas. Es una nueva etapa, pero o se puede estar también muy ocupada. Sí. Entonces, ella acepta y con don Mario Saborío Rocafort, que somos los que conformamos todavía la junta directiva, pues yo al principio dije no puedo, estaba tiempo completo en la Universidad de Costa Rica, para mí también era muy difícil, cuestiones de tiempo, pero dije, probemos con tales y tales personas en quienes pensé.
se hicieron las diligencias necesarias, se habló con esas personas, tampoco pudieron. Y entonces llegó un momento, un año después, una cosa así, que dije, bueno, pues esto no se puede quedar porque Carmen dejó una fundación, dejó todo su patrimonio material e inmaterial para una fundación que tiene como misión, precisamente, después definimos la misión y los objetivos de esta fundación, pero que inspirados en el espíritu y lo que ella deja en su testamento y en los estatutos, ¿verdad?, de la fundación, tiene como misión perpetuar su memoria, su legado inmaterial, toda su obra, ¿verdad? Y su obra escrita, su obra plástica en general. Y una cosa muy importante, apoyar a las nuevas generaciones. Y entre esas nuevas generaciones, especialmente como buena defensora de la mujer y de la niñez, a mujeres en condiciones de vulnerabilidad. De eso se trata la Fundación en este momento, de perpetuar la memoria, el legado inmaterial, pero invaluable, imponderable de Carmen Naranjo para el país y para el mundo de las letras, ¿verdad? Y del arte y de la creación, o sea, es todo, ¿verdad? Y de esa humanidad, porque sí, Carmen fue ante todo, ante cualquier otro adjetivo que se le quiera indilgar, fue una humanista. Y se nos queda en el tintero, Virginia, tantas áreas, dimensiones de Carmen Naranjo en la política, en la administración pública, pero qué bueno que justamente la Fundación Carmen Naranjo que preside Virginia Vicky Borlós preserva para las nuevas generaciones el ejemplo de vida de un ser extraordinario, de una persona que cuánta falta nos hace en este país actualmente, pero que no debemos perder la perspectiva de que la tenemos en vida en y ejemplo, en dimensión, en las páginas vivas de los periódicos, de los libros, de su obra, y en figuras como Virginia Borlós, que se ha propuesto y que lleva adelante la obra y legado de Carmen Naranjo Coto. Roberto, muchísimas gracias. Este año conmemorando el 10º aniversario de su muerte. Justamente. Muy significativo, ¿verdad? Así es. Por eso este programa lo agradezco infinitamente en nombre de Carmen, en nombre de la Fundación, y realmente les deseo muchísimos éxitos y que sigamos haciendo muchos programas de estos. Ayer, hoy, siempre. Gracias. De verdad. Muy bien. Y gracias también a ustedes. Estuvimos de nuevo en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, con una mujer llena de vida, con una mujer con un propósito firme que es preservar para las nuevas generaciones y para el refuerzo de nuestra identidad la dimensión extraordinaria de Carmen Naranjo Coto. Muchas gracias.